Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video de FEMBIT. Me llamo Agustín Sangüesa y en este video veremos la segunda parte del programa Stata. Vamos a ver estadística descriptiva, gráficos y también un cambio en la estructura de la base de datos. En la descripción de este video encontrarán material de Stata, econometría y también algo de LaTeX. También hay un archivo en agradecimiento a las personas que me dieron las herramientas necesarias para hacer este video. Espero que les guste. Lo habíamos adelantado un poco antes, pero si queremos sacar estadísticas descriptivas de algunas variables, ponemos SUM, que es la abreviación de Summarize, ponemos escolaridad y ponemos edad, por ejemplo, y esto es lo que nos va a mostrar: el número de observaciones, el promedio, desviación estándar y los valores mínimos y máximos. Si es que ahora nosotros agregamos la opción Detail, vamos a ver lo siguiente. Podemos abreviarlo también con la letra D. Ahora lo que nos muestra Stata va a ser unas estadísticas por percentiles y también otros estadísticos como la simetría y la kurtosis de los datos. Si ahora nosotros queremos construir una tabla de frecuencias de alguna variable, tenemos que poner tab, que es la abreviación de tabulate, y ponemos la variable, por ejemplo, escolaridad. Entonces acá nos va a aparecer los distintos valores que puede tomar esta variable, con qué frecuencia aparecen y cuál es su porcentaje relativo respecto al total. Y acá podemos ver el porcentaje acumulado. Si es que ahora nosotros ponemos la opción miss al comando anterior, nos va a aparecer lo mismo, solamente que ahora nos va a aparecer el valor punto, que son los missing values. Es decir, que la variable escolaridad tiene 4.792 missing values de un total de 20.000 observaciones. Ahora vamos a hablar un poco de los factores de expansión, que es un tema algo complicado, y en adelante, en lo que resta de video, vamos a trabajar factores de expansión de frecuencia. Esta columna XPR es el factor de expansión regional, y como pueden ver, cada observación tiene un número asociado. Cuando nosotros aplicamos factores de expansión de frecuencia, lo que estamos haciendo es replicar esta observación 10 veces, esta observación 54 veces y así con los demás. Y eso naturalmente nos va a cambiar un poco las estimaciones que hagamos o las estadísticas descriptivas que saquemos. Por ejemplo, pongamos tab sexo. Si ahora yo pongo lo mismo, pero con la variable XPR como factor de expansión de frecuencia, vamos a obtener esto. Y como pueden ver, los resultados, por ejemplo, en el peso relativo que tienen hombres y mujeres en el total, va a cambiar un poco. Por lo tanto, es súper importante que al hacer siempre estadísticas descriptivas o estimaciones, ocupemos los factores de expansión. Si uno quiere tener más información sobre los factores de expansión, uno puede poner help, wait, y aquí nos va a aparecer una ventana donde Stata nos explica los distintos factores de expansión que existen. Y también nos deja algunos ejemplos para que podamos estudiarlos mejor. Cuando hacemos este tipo de tablas, también podemos agregarle condicionales. Por ejemplo, tomamos esto y le ponemos el condicional if la escolaridad es mayor a 5 años y la edad es menor a 30, por ejemplo. Entonces acá me va a mostrar el número de observaciones de personas que son hombres que cumplen estas dos condiciones a la vez y también para las mujeres. Entonces el total con estos filtros lógicamente va a bajar. Nosotros también tenemos la opción de generar tablas de doble entrada, es decir, con dos variables. Entonces, por ejemplo, podemos poner tab, sexo y zona, por ejemplo. Y así es como se vería el resultado. Si es que nosotros ahora queremos incluir factor de expansión, podemos poner, igual que antes, FW igual XPR, y así se vería el otro resultado con factores de expansión. Como podemos ver en esta tabla, las observaciones están en frecuencia, pero si nosotros queremos pasarla a porcentaje, podemos hacerlo con la opción NoFrec, y la podemos ver de tres maneras: por columna, por fila y por celda. Vamos a partir viéndolas por columna. Entonces, vamos a copiar este código y vamos a agregarle la opción call NoFrec. Entonces la lectura que tenemos que hacerle a esta tabla es por columna. Por ejemplo, en la zona rural, un poco más de la mitad de las personas son hombres y un poco menos de la mitad son mujeres. Ahora, si es que queremos cambiar este análisis por fila, simplemente tenemos que reemplazar call por row. Entonces el análisis se invierte un poco. Ahora tenemos que leerlo por fila. Entonces, se dice que casi 100% de los hombres viven en zonas urbanas y lo mismo para las mujeres. Ahora la historia cambia un poco cuando hacemos esto, pero ya no por fila ni por columna, sino que por celda. Acá tenemos el peso relativo que tienen los hombres en la zona rural respecto al total, las mujeres de la zona urbana respecto al total, etc. Ahora ya la lectura no es por columnas o por filas, sino que respecto al total de las observaciones.
El comando tabstat es uno de mis favoritos, ya que me permite sacar estadísticas descriptivas de una serie de variables de manera muy simple. Entonces, por ejemplo, escribimos tabstat, la variable escolaridad, edad y el ingreso de la ocupación principal. Entonces ponemos luego stats, que es la abreviación de statistics, y podemos poner el promedio de estas observaciones, la mediana, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo y el número de observaciones que no son missing value. Entonces, al apretar Enter, vamos a ver toda esta estadística de estas tres variables de manera súper compacta en esta tabla de acá. Si ahora queremos agregarle factores de expansión, podemos hacerlo tomando este código y poniendo antes de la coma el paréntesis de corchete fw igual xpr, y vamos a obtener, por supuesto, una pequeña variación en los resultados, dado que estamos aplicando factores de expansión, es decir, estamos replicando filas en función del número que tenga xpr por cada observación, y estos son los resultados. Finalmente, puedo restringir esta tabla a algún condicional. En este caso, voy a escribir para aquellas observaciones donde el total de las personas en el lugar sean mayores a 2 personas, por ejemplo. Y así es como cambian los resultados. Si nosotros queremos exportar los resultados del tabstat a un formato LaTeX, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es agregarle un LA al principio del código. Esto nos va a dejar un código en formato LaTeX que vamos a copiar y vamos a pegar en algún overlay que estemos trabajando. Por ejemplo, este que van a tener disponible en la descripción del video. Entonces voy a poner Begin Center y voy a pegar el código que nos dio Stata. Al compilar el overlay vamos a ver el resultado que nos deja. Y esta sería la tabla. Y dado que estoy en modo oscuro, así se vería en sus computadores. Por último, si es que queremos sacar estadísticas descriptivas por una variable categórica, lo único que tenemos que hacer es agregarle a nuestro comando tabstat una variable categórica y 2 puntitos. Y ahora nos aparecen las estadísticas descriptivas de estas tres variables, ya no en agregado, sino que en función de esta variable categórica sexo. Les comento que el comando tabstat con el que estuvimos trabajando se encuentra en esta pestaña de aquí. Al hacer clic podemos ver todas las opciones que nos entrega este comando, por si es que no queremos aprendernos los códigos. Ahora pasamos a la parte de los gráficos. En esta sección voy a pasarla bien rápido porque no vale mucho la pena centrarse en cada código. Acá les dejé los códigos de manera bien genérica y si es que tienen alguna duda pueden jugar con los gráficos directamente en esta pestaña, ¿sí? Vamos a partir haciendo un gráfico de torta, GraphPy. Y como comentario decirles que se aseguren de usar solamente variables categóricas, si no va a salir cualquier cosa. Voy a ejecutar este código que tengo aquí y así va a salir el resultado. Si nosotros queremos editar alguna parte de este gráfico y no sabemos cómo hacerlo en código, lo que yo les recomiendo es meterse al editor de gráfico. Al momento de clicarlo, ustedes van a poder mover objetos, cambiar el título, el subtítulo, etc. Y una vez que terminen, asegúrense de apretar de nuevo esto. Les va a preguntar si es que lo queremos guardar y vamos a apretar que sí. Y lo que yo les recomiendo es dejarlo en formato imagen, de tal manera de poderlo exportar, por ejemplo, al látex que estábamos usando, ¿sí? Ahora veremos los gráficos de caja, GraphBox, con este código de aquí. Este tipo de gráfico nos permite ver la dispersión que tiene alguna variable como puede ser edad, en función de otras variables categóricas como pueden ser sexo y zona. Recuerden que este valor inferior de la caja es el percentil 25 o cuartil 1, esta línea representa el percentil 50 o mediana, y este valor superior de la caja es el cuartil 3 o percentil 75. Este valor de acá se conoce como valor atípico o outlier, y dado que existe la cota superior de esta categoría, este valor de acá vendría siendo el cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartil. Y dado que no existe un outlier en la cota inferior, este valor de acá vendría siendo la edad inferior de las mujeres en zonas urbanas. Ahora vamos a ver los gráficos de barra o graph bar con este código de aquí. Este tipo de gráfico nos permite representar mediante barras algunas estadísticas de variables. Por ejemplo, en este caso, el promedio de la edad de las personas, la mediana de los años de escolaridad y el máximo de los años de escolaridad, separando por variables categóricas, en este caso, sexo y pareja. Ahora vamos a pasar a los histogramas, donde vamos a observar la distribución que toma una variable. Y voy a correr este código. En este gráfico podemos ver la distribución de edad de las personas de tres maneras. Una sería el histograma, que son estas barritas, otra sería esta línea, que es el famoso kernel, y esta otra línea, que sería la distribución normal que debiesen tener los datos. Si nosotros en el gráfico no queremos ver los histogramas, solamente los kernel, podemos usar el comando cadensity. Para este ejemplo sería este código de acá,
Y podemos ver que el kernel azul representa a las mujeres y el kernel rojo a los hombres. Si queremos ver una distribución cuantil de alguna variable, típicamente ingreso, podemos usar el comando quantile. Corremos el código y vemos cómo es la distribución cuantil del ingreso autónomo. Tenemos que en el eje de las X tenemos los cuantiles y en el eje de las ordenadas tenemos esta variable. Entonces se dice que el 50% de las personas tiene este ingreso autónomo o menos. Acá, por ejemplo, se dice que el 75% de las personas tienen este ingreso o menos, y así. Finalmente llegamos a los gráficos two-way o de doble entrada, los cuales existen muchos. Está scatter, está el de línea, está el conectado, etcétera, pero yo les puse acá un ejemplo que puede ser interesante. En este gráfico de dispersión podemos ver la relación que tiene el logaritmo natural del ingreso autónomo versus la escolaridad de las personas separada por sexo, donde esta línea roja sería la predicción que tendría una regresión lineal de los datos. Ahora vamos a ver un cambio en la estructura que le podemos hacer a la base de datos ocupando este comando. Y para eso puede ser útil ver la siguiente imagen. Acá podemos ver dos estructuras que puede tomar la base de datos, la forma long y la forma wide, donde reshape es el comando que me permite pasar de un formato a otro. Por simplicidad podemos pensar de que la variable i es una variable que me indica la unidad de observación con la que estamos trabajando en la base de datos. Pueden ser personas, empresas, países, etc. La variable j la podemos pensar como una variable temporal. Pueden ser en distintas frecuencias, mensuales, anuales, etc. Y stub vendría siendo una variable o una lista de variables de interés que nosotros queremos cambiar la estructura con el comando reshape. En este ejemplo, la variable de identificación vendrían siendo las empresas, que hay 10, la variable temporal vendría siendo year, que va del 2007 al 2009, y nuestra variable de interés sería el precio que toma la empresa en distintos años. Si nos fijamos, vemos que la base viene en formato long, ¿no es cierto? El problema es que no todas las empresas tienen los 3 años. Por ejemplo, a la empresa 3 le falta el año 2007, y esto es algo que vamos a corregir dentro de poco. Veamos cómo cambia la estructura de la base cuando corremos el comando. Y vemos que efectivamente ahora la base está en formato wide. Originalmente la base en formato long no tenía datos para ciertos años en algunas empresas como la 3. Ahora al cambiar la estructura a un formato wide, ahora aparece un valor faltante. Ahora vamos a pasar nuevamente al formato long para observar cómo cambia la base de datos. Y dado que estamos pasando de wide a long, puedo generar esta nueva variable temporal que le puse ese nombre. Ahora vemos que la empresa 3 sí tiene el año 2007, solamente que con un valor faltante en la columna de precio. Y esto también se repite para las otras empresas. Por último, comentarles que si están trabajando en una base de datos muy grande, al momento de correr los códigos, fíjense en el output que entrega Stata, para hacerse una idea de si que están yendo por el camino correcto. Ahora comenzamos la nueva sección de combinación y condensación de bases de datos, y vamos a partir analizando el comando merge. Los detalles y opciones que entrega este comando lo podemos encontrar en esta ventana de acá. Vamos a partir viendo la fusión uno a uno sobre variables claves con la siguiente imagen. Acá tenemos dos bases de datos. La primera es la que está cargada en el Stata, llamada master, y la segunda es la base que queremos combinar a la primera, llamada using. Cuando nosotros aplicamos un merge, lo que estamos haciendo es agregar variables a la base de datos original. Y para eso necesitamos de una variable común que esté en ambas, que se llame igual, y que me indique la observación con la que estamos trabajando, de tal manera de llegar a esta base resultante. Acá tenemos dos bases de datos, merge 1 y merge 2, donde la variable que identifica las observaciones se llama persona en ambas bases. Si hiciésemos un merge 1 a 1, entonces la base master tendría que incluir el estado civil y el ingreso de las personas como nuevas variables. Veamos cómo queda la base al aplicar el merge. Y este sería el resultado. Ahora pasamos a analizar los merge con el formato M1 y 1M. En este ejemplo, la base estudiantes tiene dos variables que identifican la observación. Colegio 1, estudiante 3. Colegio 2, estudiante 1. Y en la base colegios tenemos una variable que identifica esa unidad. Colegio 1, colegio 2, colegio 3. Lo importante es que ambas bases compartan una variable de identificación común. En este caso sería IDC. Al hacer merge, esta sería la base resultante. Esta es la base merge 3 y esta es la base merge 4. Ambas comparten la variable de identificación del hogar, que son 10. La diferencia es que la base merge 3, además de indicarme qué hogar es, nos indica el número de personas que viven en ese hogar. Entonces podemos decir que la base merge 4 es una base que tiene datos más en agregado. Veamos cómo se ve la base al aplicar el merge. Y este es el resultado. Si ahora yo quiero partir por la base merge 4 y adjuntarle la base merge 3, lo puedo hacer cambiándole solamente el M1 por 1M. Corramos el código y veamos cómo quedaría la base. Uno podría pensar que no es la misma base que antes por cómo están ordenadas la observación y las columnas, pero si ocupamos estos dos códigos y reordenamos la base, veremos que es exactamente lo mismo que llegamos anteriormente. Finalmente está el formato MM del merge, que por temas de conocimiento y tiempo no voy a poder profundizar más allá de esta imagen, donde el comando join by es un comando alternativo al merge que ustedes pueden estudiar con más calma.
Ahora vamos a estudiar el comando append. El detalle y las opciones de este comando lo pueden encontrar en esta ventana de acá. Al igual que antes, vamos a ver una imagen que ilustra muy bien este comando. No lo dije previamente, pero quiero agradecerle a Juan de Barón por permitirme usar esta imagen en el video. La gracia del comando es que me permite adjuntar la base 2 como filas adicionales a la base 1, dejando como valor faltante aquellas observaciones que no se tiene información. Para el caso de la base 1 sería la variable D y para el caso de la base 2 sería la variable C. Esta base se llama append1 y esta otra base se llama append2. Si se dan cuenta, tiene una variable year, que es una variable temporal, porque típicamente este comando se usa para trabajar con series de tiempo o datos de panel. También podemos observar de que todas las variables se llaman exactamente igual a excepción de educación. Ahora veamos cómo queda la base al aplicar el comando append. Y como podemos ver, se generó la base que queríamos, a excepción de esta columna de acá, porque se escribió de una manera distinta que esta variable. Por eso es sumamente importante que al momento de hacer un append se aseguren de que los nombres estén igual para evitar este problema de acá. Ahora vamos a estudiar el comando collapse con una base que tiene el mismo nombre. Es posible de que yo no quiera trabajar los datos de manera tan desagregada por individuos, teniendo 29 observaciones, sino que trabajándolos de manera más agregada a nivel de hogar, teniendo 10 observaciones. Y para eso se usa el comando collapse. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer por hogar cuánto sería la edad promedio, el máximo año de educación y el ingreso mediano, puedo correr este código de acá. Y así es como se vería, con 10 observaciones como dijimos anteriormente. Uno de los problemas del comando es que una vez que nosotros colapsamos la base de datos, ya no podemos volver atrás donde teníamos datos más desagregados. Tendríamos que abrir la base nuevamente. Entonces, para eso tenemos el comando preserve y el comando restore para solucionar ese problema. Si lo que a mí me interesa es conocer el valor promedio, mínimo y máximo de la edad, la educación y el ingreso a nivel de hogar, definido de esta forma, podemos hacerlo de estas dos maneras. Vamos a partir con esta forma. Y como podemos ver, me genera la tabla con las estadísticas que le pedí usando el hogar como unidad de observación. Y si se dan cuenta, la base ahora está a nivel de hogar. Si ahora hacemos lo mismo usando un preserve y un restore, vamos a llegar a lo siguiente. Y como podemos ver, ahora tenemos las mismas estadísticas a nivel de hogar, con la diferencia de que la base ahora está a nivel de individuo, y eso es gracias al preserve y al restore. Y bueno, eso fue el video. Espero que les haya servido para entender mejor el programa. No olviden suscribirse a Fembit y también seguirlo por Instagram. Nos vemos en la parte 3. Fenvid. Ven, imparte y difunde.